Bueno, lo primero es que vamos a hablar muy cortito así, porque ya lo vieron en la parte de desagües cloacales. En Ciudad de Buenos Aires, lo que es la instalación externa tiene dos sistemas distintos. Una parte que es el radio antiguo de la ciudad, que se denomina sistema unitario, y otra parte que es el radio nuevo, o sea, las partes más alejadas del centro histórico, donde lo que tenemos es el sistema separativo. En el sistema unitario, lo que sucede es que las aguas pluviales se vierten en el mismo desagüe que el sistema cloacal, y en el sistema separativo, toda la lluvia va a calzada y va a ir por otras cuencas. Este es un plano ejemplo donde pueden ver el sistema unitario. Ven que el desagüe pluvial está conectado al cloacal. Y este sería un ejemplo del sistema separativo, donde directamente llevamos a calzada todo lo que serían los desagües pluviales. Bueno, en lo que es el sistema separativo, esto es para que tengan una idea, estas son las cuencas pluviales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada, ya los conoces, son el Arroyo Maldonado, todas esas cuencas que siempre hablan que es lo que se inunda y lo que se trata de aliviar en general. Pero bueno, esto es para que tengan un ejemplo, y básicamente a esas cuencas es donde se vierten los desagües pluviales de cada edificio. Bueno, en lo que sería la instalación interna, o sea, la que ustedes se van a tener que ocupar en el trabajo práctico, y lo que nosotros intervenimos como ingenieros civiles, es la instalación interna, como les dije, que está compuesta por dos tipos de elementos. Unos que recogen el agua de lluvia y otros que la conducen. Entre los que la recogen están las rejillas de piso, los embudos, las bocas de desagüe, las canaletas y la pileta de piso, y los elementos que conducen la lluvia son los caños de lluvia y los conductales. Ahora vamos a ir a ver paso por paso cada uno de estos. Bueno, elementos recolectores. Las primeras son las rejillas de piso. Los materiales de los que pueden estar compuestas son plomo o hierro fundido o PVC. En general usamos PVC hoy por hoy porque bueno, tiene un montón de ventajas este material: fácil colocación, mejor las uniones, pesan menos. Este es el típico dibujo de cómo se representa en un plano, y la función de esta es recoger el agua de lluvia, pero es un desagüe superficial y tiene un máximo de superficie de desaguar de 10 metros cuadrados. Se usa en general en balcones y en patios pequeños, y este sería un esquema de cómo es constructivamente, ¿no? Los siguientes son los embudos, que es lo que en general tenemos en las superficies más grandes. Recogen también agua superficial, ya sea de azoteas o de balcones. Toman el agua de la superficie y lo llevan al caño de lluvia. Los materiales también puede ser hierro fundido o PVC, siendo PVC preferente. Bueno, como les dije, se usa en azoteas, en techos, en terrazas, al final de algunas canaletas también a veces. Las dimensiones están tabuladas según la superficie de desaguar y el material, y las superficies especiales con una reducción del 20%. Esta es una tabla más o menos para que tengan una idea, para poder hacer la memoria de cálculo cuando les toca el trabajo práctico. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, es importante a lo largo de todo el dimensionamiento, nosotros lo vamos a hacer por la ex normas y gráficos de la ex obras sanitarias, y lo que hay que tener en cuenta es que esas tablas fueron tabuladas para un régimen de lluvia de 60 milímetros por hora, y hoy en Buenos Aires es exactamente el doble, son 120 más o menos. Así que lo que se hace, lo que van a tener que hacer para todo el dimensionamiento, es considerar que la superficie que les están expresando acá es la mitad en realidad. O sea, si ustedes tienen una superficie de 80 metros cuadrados, tienen que buscar un embudo
que sea del doble de capacidad, no de 80 metros cuadrados. Bueno, estos son los detalles constructivos de los embudos. De los embudos hay de 3 tipos, pueden ser de descarga frontal, o sea que van adosados a la pared de manera vertical, tienen un codo y después se conectan al caño de lluvia. Pueden ser de descarga central, donde directamente es horizontal, lo que se hace es darle pendiente a la superficie. Y el otro tipo es de descarga lateral, donde tienen una reja parabólica para impedir que entren hojas y suciedades grandes. El próximo tipo de elemento recolector que tenemos son las bocas de desagüe pluvial. Estas son lo que sería el igual en el sistema cloacal a la cámara de inspección. Bueno, las bocas de desagüe pluvial es para el sistema pluvial. Pueden ser de hormigón o de mampostería, y la función que cumplen es poder desviar y unir cañerías, sobre todo en planta baja, donde ya tenemos los caños horizontales, que en este tipo de sistemas se denominan conductales. Sirven para tener acceso a limpiar las cañerías, y si son abiertas, también sirven para captar agua y desaguar. Las bocas de desagüe pueden ser abiertas o cerradas. Las que son cerradas, la función principal que tienen es de mantenimiento y de unión de cañerías. Si las hacen abiertas, la función principal va a ser de desagüe de la superficie. Se dimensionan también con una tabla, también tienen que tener en cuenta de considerar la mitad de esta superficie que está acá expresada. Acá tienen 2 ejemplos, una que es abierta y una que es cerrada. Ven, como les decía, esto ya es de hormigón a mampostería, obviamente las dimensiones son mucho más grandes, la profundidad es mucho más grande, y van en planta baja. Bueno, y el último elemento recolector que tenemos es el pozo de bombeo cloacal, que se usa en lo que se denominan patios ingleses, que son patios que están por debajo del nivel de planta baja. Entonces tenemos que hacer subir de alguna manera el agua que va a caer de lluvia en estos patios. Este es el detalle constructivo de cómo son. Tienen una capacidad de 300 litros por metro cuadrado de superficie, tiene una capacidad máxima de 1000 litros, y solo se permite un bombeo manual para superficies de hasta 20 metros cuadrados. Si la superficie es mayor, lo que tienen que hacer es disponer de una bomba eléctrica, que se dimensiona de la misma manera que van a ver que vamos a dimensionar todas las bombas. Igual creo que no tienen ningún ejemplo de los edificios, algún patio inglés, porque es algo como más viejo, ya mucho no se usa. Lo otro que hay que tener en cuenta, si les toca alguna vez este tipo de ambientes, es que les tienen que poner una reja de aspiración, que solo no hay que ponerla en el caso de que, bueno, de que el pozo tenga reja propia, lo cual no sucede. Estos son los diámetros que se usan. Tienen que tener en consideración que tienen que tener una boca de desagüe abierta para poder tener mayor acceso al mantenimiento de las cañerías, tanto en el nivel superior como en el del propio patio. Bueno, ahora vamos a ver los elementos conductores, que básicamente son las cañerías. Los primeros son los caños de lluvia, que son las cañerías verticales. Los materiales son PVC o hierro fundido, en general vamos a usar los PVC. Y cuando tengan que hacer el trazado de esto, o sea, como regla general, como básico, es que tienen que conservar la verticalidad, que tienen que estar protegidos mediante rejillas en lo que serían los embudos, que es donde comienzan, para que no entre suciedad o ramas, cosas
grande, o sea, suciedad grande que pueda obstruir la cañería. Y es conveniente colocar accesos o caños cámara donde terminan estas cañerías en planta baja. Según la ex obras sanitarias, estos son los 3 casos que nos podemos encontrar por el tipo de material, que va a depender básicamente de la separación que tenemos de la línea oficial y del largo que va a tener nuestra cañería, o sea, de la altura del edificio. Estas son las normativas que tenemos que tener en claro con respecto a lo que son medianeras, porque muchas veces nos toca tener que, como el espacio es reducido, llevar los caños a la medianera, y como norma general, o sea, obviamente lo mejor es no tener que embutirlos, pero si no queda otra opción, la norma también nos da 3 opciones respecto del material que podemos usar, cuánto lo podemos enterrar, y todo esto depende del espesor de la medianera. Si tiene 45 centímetros o más, pueden ser, la norma nos permite embutirlos. Si es de 30 centímetros la medianera, solo se puede embutir hasta 5 centímetros, y si no sabemos el espesor de la medianera, no se pueden embutir. Bueno, esto sí es muy importante. Otro problema, un inconveniente grande que suele haber con los caños de lluvia, con este tipo de tuberías, es que, bueno, las lluvias caen con mucha intensidad, entonces el líquido corre con mucha velocidad adentro de estas cañerías. Entonces lo que se hace, o lo que recomendamos, es siempre disponer de lo que se llama un ramal pantalón, que básicamente lo que hace es dividir el caño de lluvia en 2 conductales cuando lleguen a planta baja. Entonces, de esta manera se reduce a la mitad la velocidad con la que sale el agua. Esto es para que no salga a toda velocidad cuando salga el conductal a la vereda. Nosotros recomendamos siempre la colocación. Por norma, solamente cuando tiene más de 30 metros, o sea, 10 pisos el edificio, más o menos. ¿Qué materiales? Puede ser de hierro fundido o de PVC también. Y acá ven varios ejemplos. Este es el accesorio en sí. Ven que entra un caño de lluvia, salen 2 caños. Bueno, para dimensionar, según las ex obras sanitarias, se usa esta tabla, que tiene en cuenta la pendiente de la superficie que vamos a desaguar, nos da los diámetros. Ven que les dice que es para lluvias de 60 milímetros por hora. Para cualquier, para cualquier superficie mayor, que es para cualquier lluvia mayor, que sería el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que vamos a hacer es tomar a la mitad de la superficie que dice acá que se puede desaguar para cada caño. Es esta notita que tienen acá. Las superficies predeterminadas para cada diámetro se tomará igual a la mitad, considerando el aumento de precipitaciones respecto a los estándares históricos. Bueno, el otro tipo de elemento conductor que tenemos son los caños horizontales, que son los conductales. También pueden ser de PVC o de hierro fundido. Las recomendaciones para el trazado tienen que responder al sentido de la corriente, o sea que debe ser lo más directo posible. Deben tener pendientes a la calzada. A ver, esto es importante aclarar. Según norma, los caños pluviales no es obligatorio que tengan pendientes. Nosotros recomendamos que como mínimo tengan en una encía. Así que bueno, sepan que tienen que ponerle pendiente, por más que la norma les diga que no. Es conveniente colocar accesos, o sea, bocas de agua, bocas de desagüe abiertas o tapadas. Después, bueno, la norma también les da esta cuestión de que según la distancia de la línea oficial o la altura del edificio, o sea, la energía que va a recibir del caño de lluvia,
puede ser material aprobado o no, recomendamos obviamente siempre material aprobado en todo caso. Hoy por hoy no hay mucha diferencia económicamente hablando. Si es una casa de ustedes, pueden hacer lo que quieran, no es lo ideal, y menos que menos en un edificio de propiedad horizontal. Otras recomendaciones de trazado son que en este tipo de instalación se permiten ángulos de menores a 90 grados solo para desagüe horizontal en superficies no mayores a 12 metros cuadrados. O sea, esto es lo que les estoy mostrando, ¿no? Que el mínimo entre un conductal y otro tiene que ser de 90 grados. En general, el diámetro que se usa es de 100, según cuántos, obviamente según de cuántos caños de lluvia vengan. Otra cosa a tener en cuenta es que tiene que tener una distancia mínima de 40 centímetros respecto del cloacal que pase más cercano, y que entre bocas de desagüe la longitud máxima puede ser de hasta 1,20 m. Bueno, para la parte de dimensionamiento de los caños horizontales, la ex obra sanitaria nos da esta tabla. Se considera que el caño va a trabajar a sección llena, se consideran pendientes, como ven acá, entre 1 en 100 y 1 en 1000, y también esta tabla lo que va a tener en consideración es que la lluvia es de 60 milímetros por hora. Otra vez igual que antes, la lluvia hoy por hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el doble, así que vamos a considerar la mitad de la superficie que nos dan acá por diámetro. El diámetro mínimo que se usa, es lo que les había dicho, es de 100, y entre la línea oficial y la línea de calzada, el diámetro máximo que nos permite es de 100 también, por una cuestión de lo que es el contrapiso dentro de calzada. El caño obviamente no puede, una vez que sale línea oficial, sí o sí tiene que estar enterrado, pero lo suficiente como para poder salir a calzada. Entonces no se le puede dar la pendiente que quiere ni tener un diámetro tan grande. Bueno, y ahora vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza cada uno de estos elementos según la superficie de desaguar que tengamos. En lo que son balcones. En los balcones al contrafrente o que dan a un patio general de portería, o sea, lo que es propiamente dentro del terreno de la construcción, se permite el libre escurrimiento. O sea que no hay que canalizar el agua que caiga en los balcones. Para los balcones que nacen en la línea municipal, dice acá, hoy por hoy creo que ya oficial, se permite el libre escurrimiento también. Pero también pueden usar un desagüe mediante una rejilla de piso o un embudo. Es optativo, como recomendación de la cátedra, es siempre que sea posible, es conducir las aguas, ya sea obligatorio por norma o no. Así que nosotros le vamos a pedir que en todos sus balcones tengan un embudo y un conductal. Lo que es, en el caso que sí es obligatorio, según norma, conducir el agua de lluvias, es en los balcones que se proyectan por detrás de la línea municipal, que sería este último caso. Este es un ejemplo de planta baja, estos son todos conductales, como pueden ver. Y estos son, se coloca un embudo y acá tienen distintas bocas de desagüe abiertas, que como les dije, estas son para captar agua, y acá hay una boca de desagüe tapada, ¿para qué? Para poder hacer conexión entre este conductal y estos de acá. Esta es una vista de una planta de azotea, ven que acá están los embudos y las pendientes de la azotea. En lo que son estacionamientos, o sea, playa y entradas de vehículos, estas son algunas de las soluciones que pueden tener. En general se usan rejas corridas, que son básicamente una canaleta con una reja adentro, de ahí salen los conductales y con el conductal se saca el agua detrás de la línea oficial. Se aceptan bocas de desagüe sin rejas en el caso de entradas de autos particulares, en lo que no es así, o sea, una estación de servicio, por ejemplo,
hay que poner las rejas corridas. ¿Cómo se dimensionan estas rejas corridas? La norma no da ninguna opción, se toma una medida estándar como de 20 por 20 si quieren, sí se puede dimensionar, pero ya por el método hidráulico, con una fórmula que nada, que lo que va a considerar es un escurrimiento libre, y igualmente si hacen las cuentas en general es bastante la capacidad de evacuación de las canaletas estas. Entonces, en general, estamos sobrados con un determinado coeficiente. Bueno, el otro tema que tenemos que considerar es que en el año 2012, si no me acuerdo mal, sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplica una nueva normativa donde se obliga a todo edificio nuevo, exceptuando los que son de menos de 4 plantas o aquellos que la superficie sea menor de 200 metros cubiertos, a que tienen que recolectar y almacenar las aguas de lluvia para su reutilización. ¿La reutilización en qué? Bueno, en depósitos de inodoros, lavados de piso, el riego, tienen parques en los edificios para lavar ropa, y para incendios es otra opción también. El sistema de recolección, básicamente lo que hay que hacer es, en lugar de sacar todo por línea oficial, una parte del agua que se va a recolectar de los pluviales se va a llevar a un tanque que va a ser destinado únicamente como uso exclusivo para almacenar esta agua. Que bueno, el tanque tiene, este reservorio o el tanque tiene determinadas características que, bueno, nada, ahí si agarran la ley, es de libre acceso, se las pueden leer. Obviamente tiene que estar ventilado, tiene que tener una desinfección, tiene que estar conectado también a una canilla como para que haya siempre movimiento, tiene que tener un equipo de bombeo, bueno, un montón de cuestiones. Ustedes lo que sí les importa, sepan que esto es obligatorio en toda la ciudad de Buenos Aires, salvo, como les dije, para los casos estos donde son menos de 4 plantas o menos de 200 metros cuadrados. El tamaño mínimo del tanque es de 500 metros cúbicos, si no me acuerdo mal. No se exige que toda el agua tiene que ser recuperada, no. Ustedes lo que van a establecer es qué usos ustedes les quieren dar, y a partir de ahí van a sacar un volumen de agua que tienen que recolectar para los usos que ustedes quieren, y con eso dimensionan el tanque. Lo otro que establece dónde se puede ubicar, está permitido ubicarlo en planta baja y en los subsuelos también. Y el dimensionamiento, bueno, es como le digo, uno lo que hace es determinar qué uso se va a querer dar, en función de esos usos cuánto volumen va a necesitar, y por otro lado lo que se hace es, en función de las lluvias y las superficies que nosotros recolectamos, cuánta agua disponible de lluvia tenemos. Entonces, en función de eso se comparan los dos caudales, el que tengo disponible, que depende de cuánto llueve, y el que necesito por los usos que quiero dar, se comparan esos dos caudales, y según cuál de mayor, da el volumen del tanque, ¿no? Porque si yo quiero para todo uso de agua del edificio recolectar el agua de lluvia y usarlo, y seguramente no nos dé que llueve lo suficiente como para recolectar ese agua. Entonces, bueno. Muchas veces en general lo que sucede es que uno elige la dimensión mínima del tanque, o sea, el caudal mínimo, porque los tanques son grandes, ocupan lugar y no hay lugar para ponerlos. Pero bueno, es una pavada. O sea, sepan que es obligatorio, pero no tiene nada raro. Bueno, como les decía, este es el dimensionamiento. Depende de 3 factores: de la superficie de captación de agua pluvial, o sea, cuántos metros cuadrados tienen sus azoteas, cuántos metros cuadrados van a tener sus balcones, cuánto llueve medio en Ciudad de Buenos Aires, 120 milímetros por hora, y con eso puedo sacar cuánto caudal disponible tengo. Y por otro lado, lo que van a sacar es este volumen óptimo de depósito por año, que es la necesidad de agua no potable
es N, y esa es que es el volumen que nosotros queremos para los usos que nosotros le queremos dar. O sea, la fórmula 1 es lo que yo voy a tener disponible, la fórmula 2 es cuánto yo quiero. Una vez que hacen esas dos cuentas, se comparan esos dos caudales y se determina si tengo lo que quiero o no. Bueno, y por último, les dejamos para que sepan, no es lo que tienen que aplicar en sus trabajos, pero es para que tengan una idea, es cómo se diseñan estas cañerías mediante diseño hidráulico, que obviamente es mucho más certero que las tablas. Son fórmulas muy fáciles que hoy por hoy ya directamente vienen tabuladas en las tablas de los proveedores en general. Bueno, lo que nosotros vamos a buscar es cuál es el caudal que tenemos que evacuar, y eso depende de la proyección horizontal de la superficie a evacuar, o sea, otra vez lo mismo, de cuál es la superficie en planta baja, libre, de cuál es la superficie de los balcones y cuál es de las azoteas, en metros cuadrados, cuál es la intensidad máxima de precipitaciones a considerar, eso se busca en internet, siempre te lo dan los servicios meteorológicos, y el coeficiente de escorrentía, que es un factor que lo que te habla es para ver qué tan permeable o impermeable es el terreno donde cae esta agua de lluvia. Bueno, acá tienen ejemplo, en general en ciudad se considera 1 porque no hay superficies permeables, es todo hormigón, puede ver. Y así y de esa manera tenemos el caudal que nosotros tenemos que evacuar. Después se evalúa la superficie total a desaguar, que era el primer término, porque bueno, también lo que se puede considerar es de qué manera cae la lluvia, porque no es real que siempre la lluvia cae sin viento y horizontal. Este es un caso, pero puede ser el caso donde la lluvia caiga a 45, entonces esta es otra manera de calcular la superficie, se evalúa entre las dos opciones, ¿no? Estas son las precipitaciones para la ciudad de Buenos Aires. Estas son las tablas de donde se puede sacar el coeficiente de escorrentía. Y estas son las tablas de donde pueden sacar mediante, o sea, lo que tiene esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que se usa es así. Se usan dos tipos de fórmulas para los caños de lluvia, que son los verticales. Se usa una fórmula donde nada, se considera que no trabaja superficie llena la cañería, y sí se considera el caudal para dimensionarlo. Vieron que antes solamente teníamos en cuenta en la obra sanitaria que consideraba la pendiente que tenía la superficie, que la lluvia eran fijas, y el material. Acá se calcula todo mediante la fórmula de Will Eaton, que si quieren la consiguen es muy fácil, considera que la rugosidad de la cañería es esta, es 0,01, esto es para caños de PVC, si usan otro tipo de caño la rugosidad cambia, entonces este coeficiente cambia, y se considera que la sección está trabajando 25% llena. Buscan acá las precipitaciones, se tienen que fijar también el caudal que es el que van a calcular antes, con los otros datos que habíamos visto, y en función de eso pueden conseguir cuál es la superficie a desaguar, o el diámetro que necesitan. Es muy fácil. En general lo que se comparan son caudales. Y y estas son las tablas para lo que serían conductales. Para los conductales se usa la fórmula de Manning, que considera superficies abiertas, considera la geometría, porque tiene en consideración un montón de cuestiones, el perímetro mojado, el área, cosas que no tienen que pensar si quieren usar la tabla. Sí se tiene otra limitación en general para los desagües horizontales, es la velocidad y el caudal. Con estos datos, que ustedes ya los van a tener calculados previamente, pueden conseguir todo el dimensionamiento. En general, si se toma la molestia, no creo, pero para que sepan, dan bastante menor
los diámetros, usando obviamente el método hidráulico que el método de obras sanitarias. Pero bueno, sería para una etapa de proyecto ejecutivo este tipo de cálculos, si quieren, no para un proyecto anterior o licitación. Nosotros le vamos a pedir que usen exobras sanitarias. Bueno, ahí hice todo. Es fácil este tipo de instalación. Empiecen con el tendido, más que nada con el plano, y después deberían de pasar a la memoria de cálculo. Esta instalación sí la tiene, no se los pedimos en Cloacal, pero en Fluvial sí. El trabajo tiene que tener una memoria descriptiva de toda la instalación, y la memoria de cálculo, acuérdense, el cálculo se hace con el método de obras sanitarias. Acuérdense de que todas las superficies que están tabuladas en las tablas, ustedes tienen que considerar la mitad,